tal? Bienvenidos a este nuevo e inútil pero entusiasta intento por trascender. Hoy hemos decidido hablar de un tema medianamente serio y aunque tenemos claro que aquí nadie es experto, bueno, el Alex sí, pero no en lo que debería, queremos abrir el debate a una cuestión que como todos saben, nadie nos preguntó, pero igual le vamos a dar. ¿Legalizar o no legalizar las drogas? Y eso es importante decir que en México, porque México tiene un contexto social muy distinto en el que las buenas ideas para otros países aquí se pueden ir al carajo. Entonces, hoy nos acompaña, como ya es su maldita costumbre, Alex Rocker. Hola. También está Emanuel, hola querido. Hola, hola. Y el buen Bellman que se fue al doctor porque tuvo una sobredosis. Entonces, en esta ocasión tenemos dos invitados que si no solo tienen el arrojo de escucharnos y también nos están viendo, porque hay gente que es así de osada que nos ve, Sí. se darán cuenta muy pronto de que los prejuicios son malos, porque, spoiler, el que dice que es en contra no y el que dice que es a favor no, güey. Ahorita se van a enterar. Pero bueno, así que hoy nos acompaña Fred, mejor conocido como el Jaguar. Hola, Jaguar. Yeah. Ya nos platicará que el origen de su apodo no es tan cool como parece, pero eso luego Jaguar en otro podcast. A ver, pensé que era muy fan de Saúl Hernández. O sea, ya quemando todo el chiste. Ajá, que spoiler alert. Ajá, spoiler de que desde ahorita. Yo no Gracias. sabía. Ok, continúa, por favor. Y también está con nosotros Bernie, que ahí donde lo ven, Hola. una vez llevó mota a una fiesta. Bernie, fuera máscara. Chinga. ¿Cuál? A la de maga. Ah, sí. Ah, Ahorita sí, le sí. borro esto si quieres. Sí, era para discutir ahí, también armó una discusión. Se armó sobre el muy mismo buena la tema. discusión. Creo que De Maga hecho, se armó. tiró un pie y la Sí. chingada, güey. Sí. Nadie se acuerda. No, evidentemente no, Bernie. Pero bueno, Así se puso una moto. antes de comenzar y como para darle un poquito de seriedad a este momento particular, quiero compartir unos datos interesantes que busqué porque sí hice mi tarea. El libro Narconomics, que fue publicado en 2016, fijó en $300 mil millones el valor del negocio del tráfico de drogas a nivel mundial, lo que convierte al narco en el negocio criminal más rentable. En México, el narco genera cada año frutos por un estimado de 600 mil millones de pesos. Esta cifra, por ejemplo, es el doble de lo que genera la venta de la industria farmacéutica. Ese dato es de un estudio publicado por la UNAM en el 2018. Y en el estudio del Observatorio de Redes Criminales y Tráficos Ilícitos, se estableció que el cártel de Sinaloa tiene las redes necesarias para establecer franquicias tipo McDonald's por todo el mundo, a pesar de que su máximo líder, el Chapo Guzmán, está encarcelado. Entonces, empezamos con una pregunta muy básica que es como que el mito más, o no el mito, sino el argumento casi siempre principal. Despenalizar las drogas va a bajar la violencia. Entonces, Jaguar, porque hiciste una mueca y eso me da pie a mí para que te diga tú primero. Órale, Roque. Dale, Jaguar. Creo que no va a bajar la violencia. Creo que va a, digamos, ¿cómo se dice? A redireccionarla hacia otros ámbitos. A lo mejor sí ya no va a haber peleas por el narco, pero ¿quién te dice que esas peleas, güey, o esos desmadres, güey, no se van a convertir en desmadres en cámaras de comercio, güey, o a la hora de registrar y como por ejemplo, estaba leyendo un poquito sobre la guerra cristera, algo similar, que cuando empezaron a quitar como todos estos controles que la iglesia tenía en México, había un panfleto de reglas que decía, no puede haber tantas iglesias en un radio de no sé qué tantos vergas kilómetros. Y solo puede haber padrecitos y tienen que ser todos mexicanos o se chingó. Entonces, creo que nos enfrentaríamos como a algo parecido, pero como ya de que incluso a lo mejor con temitas legales, con cosas, a lo mejor sería como un tipo de violencia diferente. ¿Va a reducir los muertos? Probablemente sí. O por lo menos los muertos por el cártel, pero ¿qué tal los muertos por sobredosis? Pero bueno. Ajá, exacto. Eso podría ser otro. Emanuel, ¿va a reducir la violencia? ¿Despenalizar las drogas reduciría la violencia? De entrada le quitan una parte del negocio importante al gobierno mexicano, ¿no? Hay ¿Estás diciendo que el gobierno es narco? Se ha dicho durante muchas décadas que México ha sido un narcoestado, quizás desde los años 70, ¿no? Cuando
curiosamente el tema saltó a la palestra, no solamente con campañas, y también, sino con una profunda red intrínseca de permitir que los gobiernos de diferentes estados tuviesen cotos de poder muy importantes para el cultivo. Yo soy de Michoacán y desde que yo nací en el año 72, era bien sabido que la región, por ejemplo, de Apatzingán, el centro del estado, era una ciudad que se dedicaba, una región que se dedicaba al cultivo de la marihuana. No Y del que, aguacate como nos han no hecho. el aguacate, como les han dicho, bueno, eso es más hacia Uruapan. El rollo ahí era que había una cierta paz porque el gobierno permitía que hubiera un nivel de tráfico que controlaba, ¿no? Y que si se pasaba poquito, pues permitía que 2, 3 se dieran un balazo para bajarles, ¿no? Digamos, la cuota. Ujú. Sabemos obviamente que despenalizar significaría, y como lo dice, tuvimos la noticia de que Monreal nos avisaba a finales de agosto, el senador Ricardo Monreal, que a partir de este septiembre, iniciando el tercer periodo legislativo, ahora sí le van a poner en la palestra y ahora sí van a hablar o a votar para que el uso lúdico y medicinal, básicamente cosmetológico de la marihuana en México pudiese ser una realidad, como él nos dice, para reducir tantas muertes y tantas tragedias familiares en nuestro país. El problema es, como ustedes lo acaban de decir muy bien, México, nosotros, de entrada como dice el jaguar, el problema se va a trasladar a las cámaras y ahora se van a matar porque alguien no ganó 2 millones más, ¿no? O se van a meter el pie, en fin. Si eso llegara a ser en un futuro probable. Pero segundo, que creo que ya lo platicaremos más profundamente, somos un país aún muy de niños emocionalmente. Entonces, suéltenle la mota a todo el mundo, suéltenle todas o sea, lo que va a pasar al final de cuentas es una serie de muertes, ¿no? Desafortunadamente por no saber controlar su propio consumo, ¿no? Bernie, ¿tú qué piensas? ¿Despenalizar las drogas reduciría la violencia en el país? Yo creo que a corto plazo no. A corto plazo no, porque ya existe un negocio criminal que no nada más se basa en el narcotráfico, sino en muchos otros crímenes que ya conocemos, la extorsión, la trata de migrantes, la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya están diversificados. Entonces, si tú le quitas uno de sus negocios al crimen organizado, pues va a seguir teniendo los demás y esos otros negocios se van a seguir rigiendo por la ley de la selva y la violencia va a seguir. No creo que se vea una reducción al corto plazo que sea significativa. Ahora, creo que como quiera es algo que se tiene que hacer, despenalizar las drogas y ciertas drogas. No podemos poner las drogas en todo, porque la marihuana no es lo mismo que la heroína, ni que el cristal, ni que la cocaína, y ni que el alcohol, ni que el tabaco. Entonces, yo creo que lo que se ha estado haciendo, por ejemplo, con la marihuana, que ya sabemos, hay suficientes estudios científicos que prueban que no es tan dañina como se creía hace 50 años que se empezó esta guerra contra las drogas. Entonces, yo creo que es el paso correcto para empezar a cambiar una cultura sumamente moralina y escéptica hacia estas sustancias que siempre han estado con nosotros en la sociedad, siempre van a estar, tienen aspectos positivos, la marihuana tiene fines medicinales, la cocaína se usaba como anestésico, la heroína es el ingrediente principal, o vaya, el opio es el ingrediente principal de la morfina, tienen usos que les hemos dado a través de la historia. Entonces las drogas van a estar aquí con nosotros y hay que encontrar alguna forma para que seamos nosotros, a través del Estado, quien tome control de estos mercados. Porque lo que decidimos hacer hace 50 años, cuando decidimos ilegalizar las drogas, fue cederle ese mercado a los criminales. O sea, decidimos, ese fue un acto político, decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener nada que ver con eso, y que ese mercado se rija por las leyes de la selva. Y eso es exactamente lo que tenemos ahorita. Entonces, despenalizarlas o legalizarlas es meterlas en el control del Estado. Y ya sea el Estado puede fijar las reglas, si quiere dar concesiones para que jueguen también los privados obviamente legalmente constituidos, o que sea solo el Estado también. Hay muchas formas.
de ver esto y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Pero esta idea de que vamos a despenalizar la marihuana y de repente ya no va a haber ejecutados por narcomenudeo, pues no, es un poco como ingenuo, ¿no? Pensar eso. Pero yo creo que es algo que debemos de pensar a largo plazo, empezar a discutir esto y los números son un reflejo de que hay un cambio de mentalidad. Pues les voy a dar 3 datos que son muy ilustrativos. Por ejemplo, en 2014, datos de la propia Segov muestran que un 70%, un 70% de los mexicanos rechazaba legalizar la marihuana. Esto era en 2014. En 2016, una encuesta de Grupo Reforma y Dallas Morning News revela que el 60% está en contra de legalizar la marihuana. Si vemos los últimos datos del Senado, es que el 45% rechaza legalizar la marihuana. Entonces, ha habido un cambio en los mexicanos en la percepción que vemos en esta droga. Entonces, bueno, despenalizar la marihuana es el primer paso para hacer algo al respecto. Aquel que sugiera legalizar todas las drogas, a mí me parece que no lo dice en serio o lo dice de manera ingenua, porque después de 50 años de un marco legal y de una política de Estado punitiva, no se puede cambiar de la noche a la mañana. También, como menciona Emanuel, o sea, tenemos una cultura que tal vez no está al 100% preparada y pues esto se tiene que hacer de manera gradual. Bueno, Bernie, ya hago todos los minutos del podcast. A partir de hoy, Bernie, solo nos escuchas. Rocker, despenalizar o no las drogas puede reducir la violencia en el país. Sí y no. Porque algo de lo que han hablado aquí, o sea, primero hay que decir, a ver, ¿de qué droga estamos hablando? ¿No? Como bien dijo Bernie, o sea, no es lo mismo para nada la marihuana que el cristal, ¿no? O sea, ya metanfetaminas y cosas así. Metanfetaminas. Entonces, si mañana legalizaran la marihuana, por ejemplo, en México, yo no creo que haya ningún cambio significativo. No creo que pare la violencia, porque para los narcos, hace mucho se empezó a usar la marihuana casi como dinero entre ellos. Perdió mucho valor, pues. Y desde que la empezaron a legalizar en Estados Unidos, realmente la marihuana para los cárteles no es un negocio. Ellos rara vez, vaya, he visto, he leído que ni siquiera ya en muchas ocasiones la usan como carnada, como, ¿sabes?, para el gobierno. No tiene ningún valor para ellos. Entonces, si mañana lo legalizaran, no pasaría nada realmente. Ese no es el negocio de los narcos, ya desde hace mucho que no lo es. Ahora, el problema aquí que yo veo muy grande en el abrir ese tema es de que yo todos estos temas, igual como muchos otros que se tratan, el problema es de que nunca están viendo los políticos y gran parte de la sociedad el problema de raíz. Y el problema de raíz es que el sistema judicial en México vale pito, no funciona. O sea, en papel la mujer tiene un chingo de derechos, en papel hay un chingo de cosas bien bonitas, pero en la realidad, en la práctica, en el día a día de nosotros no es así. Entonces, el sistema judicial, tú decir que vas a legalizar la droga, pues para mí es nada más decir, o sea, en vez de irse a agarrar a balazos 2 cárteles, el gobierno fue a agarrar otra vez el control porque lo tenía. Cuando nosotros estábamos creciendo, en los 80s, había un chingo de narcos, pero no había la violencia que hay porque el gobierno lo tenía bien agarrado, el gringo y el mexicano. ¿Sí? Se penalizó la marihuana desde los años 30 en Estados Unidos primero como un método culero, si quieren, pero, y eso pueden googlearlo, se hizo ilegal para que el gobierno gringo, la policía tenga una razón para ir a medio mantener controlada la población de migrantes mexicanos y latinos, porque esa era su droga de preferencia. Los negros también, al parecer. Y a los negros les aplicaron lo de la guerra contra las drogas en los 80s. Suena bien culero y no es una teoría de conspiración. O sea, si lo piensan 5 segundos, tienes el contexto histórico y todo, te das cuenta, la película entera, obviamente se hizo por eso. México le siguió el rollo. Ahora,
Estados Unidos está dándole marcha atrás a ese rollo desde hace años porque ya se dieron cuenta que, no mames, es un país que tiene más de 1 millón de personas en la cárcel. Y O una sea, crisis pónganse a sanitaria pensar eso, también. güey. O sea, tienen un pedo con su industria de la cárcel, güey, porque las cárceles en Estados Unidos, pues aquí copiamos muchos de estos pedos. Y algo que yo creo que es sumamente a huevo, o sea, no hay discusión. En una sociedad donde estas cosas se abordan desde el tema judicial bien, desde el tema educativo, puedes legalizar, no hay ningún pedo, y a huevo no tiene por qué haber violencia, porque si no hay negocio para eso, si no hay negocio negro, si no hay mercado negro, ¿por qué creen que hay violencia? Pues porque ya no están ni siquiera en un negocio legal, no tienen que pagar impuestos, no tienen que declarar hacienda, entonces, pero ahí sí, no es broma, es legalizar todo. ¿Por qué? El mejor ejemplo, y si quieren ahorita lo discutimos, puede ser la siguiente pregunta, pero para no Sí, tardarme. dirige, El ¿no? alcohol, güey, el alcohol, pongamos de ejemplo el alcohol. No mames cuánta gente se muere al año de cosas relacionadas con el alcohol, ya sea por alcoholismo, de plano, congestiones alcohólicas, o el güey que andaba pedo y mató a otra persona, eso todos los putos días. El alcohol mata mucho más personas que cualquier pinche marihuano. Hay que prohibirlo. No, hay que... Es broma, es broma. Es que, mira, a mí me brinca Fácil. desde chico a mí me brinca. ¿Se han dado cuenta y nunca les ha causado conflicto que en día de elecciones, por ejemplo, o que los domingos no se A venda ley alcohol? seca. Es Ujú. para que los ¿Por pobres qué, no se güey? pongan Porque pedos. somos unos animales, pues. Porque nos tratan como niños, como animales, entonces así reaccionamos, güey. El pedo en México, como todo, siempre se va a resumir a esta educación que nosotros le queremos llamar cultura, que no tiene Claro. nada que ver con eso, pero es estas ideas core en la mayoría de los mexicanos, pues de que, ¿sabes? Yo primero y tú chingas a tu madre y este tipo de cosas que causan todos nuestros pedos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, legalizar las drogas en teoría debería eliminar el problema por completo, pero siendo realistas, sin los otros componentes como educación, como, ¿sabes? Y un sistema judicial que funcione, pues realmente lo único que vas a hacer es pasar ese negocio de unas manos a otras. Lo puedo replantear, o sea, o más o menos como reformular lo que tú dices. No se puede legalizar algo si no hay Estado, básicamente, es lo que estás Exacto, y diciendo. vivimos en un estado casi fallido, no me digan que no, por donde Yo lo vean. quisiera agregar, Está muy perdón, nulo. yo Sí, o quisiera sea, agregar que mientras no haya un bienestar social, económico y con suerte cultural, de las drogas, así les ofrezcas toda la posibilidad de que puedan consumir, en realidad nosotros como mexicanos nunca lo vamos a saber consumir bien y por tanto hacer de eso un uso lúdico y recreativo como pomposamente lo quiere llamar la Cámara Legislativa. En el libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, la veracruzana escritora que está en el huracán por otra cosa, no la temática de la droga, pero sí justamente trata eso. Los mexicanos, en su libro que habla mucho de la miseria, es un libro muy rudo por eso, dice que las drogas solamente les sirven para dos cosas: escaparse de su realidad pinche, ¿no? Y así sea fumando, no fumando mota, pues sí, fumando mota o oliendo al mono, o para poder tener dinero alguna vez, ¿no? Aunque sea de pinche sicarito o de halcón. la Son casa del las únicas. fobiste con el BMW en la Sí, puerta. no, claro, es la Típico. única forma para que, como los mexicanos en las últimas generaciones, los últimos 30 años, saben para lo que sirve la droga. No sirve para pasártela bien en una fiesta en La Condesa, aquí en Guadalajara, en Providencia, en Monterrey, en San Pedro, ¿no? Eso no es lúdico, es para olvidarme de pinche vida o para tener una vida un poquito mejor, aunque sé que me puede durar 20 días Bueno, porque van a eso creo matar. que lo dice la gente que no ha probado drogas. La Bueno, Tal Es vez como son drogas todo, güey. O buenas. sea, no te voy a negar. Mucho de eso sí es así, güey. No, pero También yo sirve te Pero para puedo la fiesta. alegar, muchas otras también cosas, porque todo depende del contexto en que y qué estás haciendo. O sea, Pero no ahí sé si es ustedes donde entra si la han siguiente cosa, probado güey. hongos alucinógenos o LSD, por ejemplo. Muy Sí, bonito. ahí creo que entra un poco lo que decían de la cultura, pues sí, por eso era importante recalcar que las cosas que pueden funcionar en otros países
con otros contextos sociales y con otros contextos económicos y con otros contextos históricos, pues no necesariamente funcionarían en México. Otra de las cosas que se comenta mucho en contra es esto que decías, por ejemplo, vamos a centrarnos particularmente en de la marihuana, por decir algo, ¿no? Despenalizar la marihuana es como si no va a generar realmente un impacto social grande ni en los cárteles, ni en la violencia, ni nada, pero se habla de que puede generar un gran impacto en la cuestión sanitaria, en la cuestión, al final de cuentas, el Estado se tendrá que hacer cargo de un problema sanitario como se hace del problema sanitario que se vuelve el alcoholismo. Pero nadie se muere de una sobredosis de marihuana, güey. ¿Cuál problema sanitario de mota si la legalizas? Que se pongan bien locos y vayan a... No, güey, no. Filerear a alguien. No funciona así, no mames. Eso es lo que la mayoría de la gente, esto piensa mi familia, por ejemplo. Mi mamá cuando le dije, ma, fumo mota, porque piensa eso, güey. No mamen, o sea, ¿cuándo han visto que, cuándo le busquen una noticia donde un güey bien marihuano se metió en un lugar a buscar pleito y mató gente? Eso no pasa, güey, es al contrario. No perdón, en los años 70, 80, principios de los 80, el semanario Alarma tenía casi siempre marihuano, roba, marihuano, no, la gente agresiva marihuano. es agresiva. Es igual que con el alcohol, güey. O sea, tú te pones bien marihuano y vas y matas a alguien, pero es porque tú eres un hijo de tu puta madre. O sea, no le metan una cosa que, ¿sabes? Es igual que el alcohol. El güey que se pone pinche violento cuando está pedo es porque es un güey que vive en la vida real, güey. Yo tengo un problema con un planteamiento, o sea, me causa ruido, el de si los mexicanos no somos responsables de nosotros mismos. Entonces, si legalizamos, en este caso podrá ser la marihuana, pero legalicemos otra cosa, va a ser un problema de la noche a la mañana, no nos podemos controlar. Para mí ese argumento yo lo siento un poco como paternalista, incluso también clasista, como que es que los jodidos no tienen criterio y todo mundo le va a entrar y se va a hacer un problema. No. La verdad, no hay datos que apoyen esa idea. Jaguar. Yo no creo que sea un Hablando problema de jodidos, Jaguar, es tu turno. Yo no creo que sea un problema de clase, de que el jodido le va a entrar más y el riquillo sanpetrino pues le va a entrar así con su pipita y así bien tranqui, ¿no? No, el problema sí yo siento que sí existe un problema de abuso. Es más, y 3 sustancias que son legales y de las cuales abusamos, y creo que fue el comentario que me puso en este podcast, el tabaco, que incluso se me hace, hablando voy a hablar del tabaco, del alcohol y del azúcar. Incluso ahorita que están con la campaña de que producto alto en azúcar, te vale madre y te lo tragas, güey, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al cigarro cuando le pones la pinche rata fea y los pinches senos así todos podridos y te los vale dientes madre, todos yo sigo comprando cigarros. Te vale madre y lo sigues fumando. Es más, hasta coleccionas las cajitas. Mira, ya junté todas. Ajá, ¿por qué? Porque en realidad hay un problema de consumo. Ya si lo consumes recreativamente, para escapar de la realidad, porque estás aburrido o porque se puede, porque es legal, porque sí, hay que ser como lo suficientemente objetivos y decir, güey, sí va a haber un problema de abuso y no va a ser un problema de que, se me pasó en una semana. No, va a ser un problema de años. O sea, de que en lo que, si el alcohol no lo podemos controlar, si el azúcar no la podemos controlar, ¿por qué? Porque son cosas que al final de cuentas, si lo bajas a nivel, si quieres, bioquímico, güey, nos otorgan placer, güey. Bueno. Y desde ahí es saber qué tanto te puedes controlar tú ante una situación que te otorga algo placentero. Pero o sea, llámese estamos viendo tragarte los pinches tacos. Es educación, ¿ves? O sea, bueno, pero entonces el problema es la educación. Está preparado. Bueno, México no está preparado, porque si no puedes hacerte, si no puedes dejar el pinche gansito y la coca en la mañana, salud, licenciado Gatell. Si no puedes hacer eso, pues menos vas a... Y mientras vas fumando el trabajo, así en la mañana, con tu cigarro, sin desayunar, güey, no, difícilmente, güey, te vas a poder controlar. Y pruebas están en, por ejemplo, festivalitos como Pal Norte. La gente se pone anal. Es más, hubo un festival hace 2 años, el difunto Pal Norte ahorita, hubo un festival hace 2 años donde se murió alguien.
en el Pal En la Norte de congestión. sobredosis. De hecho, y creo que no salió en las noticias porque pagaron un vergo de Pero varo. eso Y yo pasa me en vine todos lados. enterando por... ¿Mande? Pero eso pasa en todos lados. He ido a festivales en otros lugares y también se pone a nada la gente y también se mueren. No es nada más aquí en México. Oh, sí, a eso voy. También hay otra cosa que sí soy muy como defensor de este punto y es como que, bueno, sí, no puedes comparar a México. Que es que en Francia ya lo hacen, en Ámsterdam. Güey, no los puedes comparar, güey. ¿Cuánto tiempo tiene Ámsterdam siendo ciudad, güey? ¿Y cuánto tiene, o estado independiente o así? ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros, güey? O sea, nosotros compararnos con cualquier país europeo tenemos como sociedad 400 años de desventaja por mínimo. O sea, de que ¿cuánto tiempo tiene Inglaterra siendo Inglaterra y México siendo la República Mexicana? O sea, de que esa distancia que tenemos es una distancia en mentalidad, en estructura social, en estructura legislativa, que ciertamente toda Latinoamérica la tiene. O sea, de que, ¿por qué? Porque éramos colonias. ¿Por qué no te comparas con Guatemala? No sé, Taiwán, que también era una colonia, con la India, que era una colonia de Inglaterra? Las únicas dos colonias que yo conozco que sí le supieron dar Es la INDEP. son Estados Unidos y Canadá. Australia. O sea, Canadá. de que Canadá. O sea, son colonias que se independizaron y esos güeyes eran los morritos de que sí estudiaron en la escuela y al salirse de la casa de su mamá les fue con madre. A los También. demás todos estamos valiendo verga. Fumar da artritis. Voy a prender un cigarro. Mire, es que yo estoy de acuerdo con lo que dice él. Creo que es una cuestión básica de educación también de Estado. Vean un ejemplo ahorita del tabaco, por ejemplo. Nos ponen aquí el bebé, la chingada, y le suben el precio. Y yo sigo fumando. En Estados Unidos, la campaña que empezaron a finales de los... les tomó 30 años, güey. Pero Sí. los números lo dicen todo. O sea, ha sido brutal el cambio en los últimos 30 años en cantidad de gente que fuma en Estados Unidos. Pero porque se hizo un esfuerzo sistemático, cultural, güey. Las empresas también patalearon Todo mucho, mundo pero... le metió. O sea, hasta en Hollywood, güey. O sea, Hollywood ya el que fuma es malo, güey, ¿no? Y ahorita... De hecho, un dato, más jóvenes en Estados Unidos reportan haber fumado marihuana en el último año que tabaco. que tabaco, Eso, exacto. acorde a las cifras oficiales del gobierno. Yo que Estados fumo Unidos. ambos, por ejemplo, me sorprende cómo digo, venga, o sea, qué mal está el tabaco, güey. Porque yo el tabaco no puedo dejarlo. Y la moto, o sea, si me voy de vacaciones o algo, puedes pasar, no te da nada de ansia, no te da adicción, cero, o sea. Bueno, cero adicción, no creo que cero. No tengo el dato preciso, pero no creo que cero. Mira, yo he o sea, fumado mota mentalmente y yo, te la puedes verdad, hacer adicto a lo que quieras. ¿Tú qué, Pero Jaguar? yo creo que también esa es una cuestión muy personal o a lo mejor sanguínea o lo que tú quieras, pero el nivel de adicción yo creo que depende de cada persona. Hay solamente una cosa a la que soy adicto Y es el y amor. he probado un chingo y es a la putería, no es cierto. Me encanta el pedo. Y es a la coquita. Por más que quiero, no la puedo dejar. Y es ¿A azúcar, güey. Coca-Cola O sea, o de que, la Coca-Cola? Coca-Cola. Yo también confieso que soy adicto a la coca. Pero a Coca-Cola. Digan Coca-Cola, Coca-Cola, porque esto Coca-Cola, se puede Coca-Cola, prestar a claro. malas interpretaciones. Coca-Cola, La doctor Coca-Cola. Gatel. Ajá, de El que- otro sale muy Perdónanos, caro. Gatel. eso sí se me hace un problema de salud en México. Es un problema de Ay. salud. ¿Y sabes cuál es el problema? La accesibilidad y el hecho de que cuesta lo Sí. mismo una pinche botella de agua que una botella de coca. A mí A me veces parece. cuesta más el Hubo agua. un punto en el que la botella de agua estaba Sí. más cara que la coca. Bueno, Ahorita ya no, pero antes del impuesto del azúcar, sí. Yo quiero Pues- agregar algo muy rápido. Creo que con la pandemia nos estamos dando cuenta que el problemón de salud que se nos vendría, si al legalizar las drogas no tenemos las áreas de contención para las Sí. personas que se van a agregar una nueva droga. El azúcar ya es, el tabaco ya es, el alcohol ya es y la mota ya es. O sea, van a dejar en manos del doctor Gatell cuando salgamos de esto. Si es que Dios nos salimos. agarre a todos A ver, confesados. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las drogas legales y las ilegales pueden representar un gran problema de salud pública, ¿no? Claro. Entonces estamos de Bueno, acuerdo. representan. Bueno, representan. Ahora, y estamos conscientes de que el Estado ahorita no tiene la capacidad para tratarlas, ¿no? Pero tampoco el ya Estado nos tiene... lo probaron con lo de la pandemia.
Pero Sí, el Estado no. tampoco tiene la capacidad de tratar con la ilegalidad de estas sustancias tampoco. Entonces, es poner una balanza. ¿Qué es peor? ¿Tenerlas ilegales y lidiar con todos los muertos que son resultado de esta ilegalidad, de este mercado negro que nosotros creamos? ¿O los muertos que serían, que se sumarían, que no tenemos, todavía no sabemos, no lo sabemos y por eso tenemos ese miedo, porque los otros al menos ya lo sabemos, Sí. pero no sabemos. Pero te aseguro que no. O sea, es que esa es buena pregunta. ¿Qué queremos? ¿Qué prefieres? ¿Cuál es el peor de los males? Ahora, como bien dice Jaguar, no hay que... Es engañoso compararse con un país como Holanda y la madre, por lo que dijiste y creo que por 10 cosas más. Pero, veámoslo de esta manera. Si toda esta violencia que está generando en el país es producto a gran medida de ciertas drogas, ¿no? Si tú eso lo legalizas, sí eliminas de golpe todo ese pedo. ¿Por qué? Porque estos, ¿sabes? Claro, hay otros crímenes que no necesitan, ¿no? Siempre va a haber extorsión. Lo que decía Emanuel, no lo puedes legalizar sin tener un plan de reacción, porque ¿qué va a pasar? Sí. Vas a dejar sin chamba un chingo de narcos, güey, ¿ya que se van a dedicar? Sí. Porque tienes un estado fallido donde la policía no funciona. Entonces, pero pongámoslo en el mejor de las circunstancias. Supongamos que se va a hacer un esfuerzo monumental en el país, donde se va a reformar el sistema judicial, donde se va a reformar el sistema educativo y luego vas a legalizar todas las drogas. A huevo, vas a tener una reducción tremenda de la violencia. Muchísimo, porque es quitarles el negocio, pues, me explico. Se vuelve... Ahora, ¿no crees, tienes mucho más oportunidad de sopesar con sistema de salud, con un sistema como en otros países. Tienen lugares donde los junkies van y se inyectan. Por favor, te damos aquí la jeringa, güey, ¿no? Para empezar es desestigmatizar que la adicción, como el alcoholismo, que no se habla, es una enfermedad, güey, no es nada, le puede dar a cualquiera. Bueno, en ese sentido yo sí quiero sumar algo, y sí es cierto. Hablemos el mejor escenario. Mañana se legalizan, pues vamos a decir que por paquetes, ¿no? Lleve el paquete básico, ¿no? Uh-huh. Que es la marihuana. ¿Qué otra droga recreativa? El éxtasis. Hongos pueden ser. Y... O lo natural, güey. Hongos, ajá, todo lo natural. Y bueno, va. Todo lo que es naturalito, ¿no? Ya, lo legalizas y ya, ¿no? Y llegas con don Narco. Oiga, don Narco, vengo de que yo soy de Hacienda y pues, así como usted le cobraba piso a las personas, bueno, ahora aquí vengo yo a cobrarle piso y van a hacer tanto y aquí está. ¿Qué pasa? A nivel país, bueno. Pasa, ese güey se gana un balazo. Sí, don Narco le saca de... ¿Y quién tú eres? Paz. Porque bueno, no tienes un sistema judicial que funcione. Exacto, pero digamos, sí lo tienes y llega este güey que le va a cobrar Hacienda, él dice, ¿qué va a pasar? Ahora usted se puede dar de alta en Hacienda y ahora no va a ser un criminal, va a ser todo un empresario reconocido. ¿Qué pasa, güey? Todos los empleos, güey, que México va a generar, güey. O sea, como, imagínate decir, yo en mi sexenio o en mi gobierno, ni lo que tú quieras. Jaguar para presidente, güey. Hice todos estos empleos. A la verga, ¿qué hiciste? Legalicé las drogas. Todos los que trabajan en planteríos, distribución, todo ese pedo, güey, es lana que te va a entrar, güey. O sea, y sí, a lo mejor esa lana puede ayudar a tener un mejor sistema de salud y una parte de ese dinero se va a implementar para educación y buenas escuelas y más concientización y desestigmatización y todo eso. Pero vivimos en México. Entonces, vivir en México es de que, híjole, ¿qué pasó con lo de los respiradores? China mandó no sé cuántos respiradores, ¿cuántos llegaron? Llegaron menos, güey. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe, güey? O sea, y dinero hay, güey. Y es más, México sí sería como ese pinche meme que México si legalizaran las drogas, una pinche potencia mundial. México podría llegar a ser la potencia mundial que solía ser previamente a todo este desorden, pero yo siento que el problema también es el mal manejo. Y el mal manejo no tiene que ver ni con drogas, ni con eso. Tiene que ver con pero es una cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión... Ajá, y volvemos a lo mismo. El típico mexicano, o sea... El típico mexicano que quiere chingar.
¿no? Exacto. Y sabemos que sí hay suficiente lana, porque recuerden ustedes quién fue el presidente que el Chapo le dijo, yo te pago la deuda externa si me dejas seguir trabajando. Por ahí hubo No una fue el nota. Chapo, Caro. no fue el Chapo, fue Caro Quintero. Y se lo Ah, dijo. bueno, que le dijo de que López yo te Portillo pago se la López deuda Portillo, externa ¿no? Sí. y me dejas jalar. No, fue reciente, fue que, Ah, seguramente también el Chapo ya le alcanza sé que para no fue la deuda. AMLO, fue Peña Nieto o Calderón. Uno de esos dos le dijo que tú me dejas trabajar y yo te pago la deuda externa. Sacas, güey. O sea, pero que entraban otros intereses. Claro, porque ahí Verga, no está viendo por ya no es el deuda mercado. externa, verga, ya no va a haber impuesto y ya no va a haber esto y ya no va a haber lo otro y híjole, pues no me conviene. Ahora, ¿Sabes? por eso se llama crimen organizado, güey. O sea, si hay algo organizado en este país, es el crimen. Es el La crimen. neta. Sí, Nosotros, yo definitivamente. cuando Mucho viví más que en, que el propio claro, país. puta, por Sí. mucho. Por eso, de hecho, por eso la organización del Chapo, nadie dice, México podría tener franquicias de cualquier cosa. No, México podría tener franquicias de drogas, güey. Nada que- más es la única organización, es la única, es el único emprendedurismo en el que somos bien riatas, güey. Sí. O sea, yo cuando vivía o sobrevivía en Reynosa, güey, los narcos, hubo una temporada, como que puede ser cualquier temporada, no importa cuándo digas esto, en el que los pleitos que estaban del cártel de Sinaloa y los Zetas eran tan fuertes y estaban tantos metidos ya, eran demasiados narcos, que tuvieron que rotular sus camionetas porque se confundían. Entonces tú no Entre sabías ellos. si estabas disparando al del cártel y era tu amigo o tú era tu enemigo, ¿no? Entonces rotularon camionetas, güey. Además podían hacerlo porque nadie las paraba. No Güey, había un nadie, y estado que les decía dijera, no puedes hacer no, esto. güey, y había militares en cada pinche esquina, güey. Y las camionetas estaban rotuladas y los narcos traían sus pinches playeras con su marca de su empresa, güey. Y era una empresa que funcionaba y tú te ponías a pensar, a ver, ¿dónde llevaron a rotular? Y te imaginas al señor narco diciéndole, te encargo que no sea cómic, porque yo, o sea, mi pinche fuente más chida, yo quiero algo que sea más elegante, ¿no? Bodoni. Ajá, entonces Como hacían los de todos los... pinche American Psycho con las tarjetas, güey. O sea, así, güey. Ajá, De ajá. que verga, la suya está más chida, de que no mames, güey. Quiero otra tipografía y hazme una identidad de color y todo un concepto y estoy imaginando todo un proceso de creativos y de copies y de community managers poniendo de que cómo vamos a promocionarnos nosotros como los buenos, que lo hacen, güey. Las mantas, los Videos. comunicados, tienen todo un Los proceso, apoyos, güey. Los apoyos a las comunidades de bajos Ah, recursos. la sí, forma ahora- en la que hacen cadenas, güey, en la que hacen Claro. organizaciones que funcionan como sindicatos, en A donde mí, ¿sabes, tienes a Rocker? una... Algo que me brincó mucho porque yo vivía en Reynosa, en Nuevo Nuevo Laredo, Laredo. cuando me vine a vivir acá a Sinaloa. O sea, el Entonces- Rocker se fue de Nuevo Laredo a Sinaloa porque le encanta la vida tranquila, güey. Entonces, algo que aprendí aquí que fue muy cabrón para mí fue que yo tenía una idea del narco, esto como pinches grupos ¿no? De 40, 100 cabrones defendiendo ahí su business. Pero cuando llegué aquí, con los años, empecé a conocer del cártel de aquí. Una vez alguien en el periódico me lo puso de esta manera para que me quedara claro. Me dijo, imagínate que todos los demás cárteles son el changarro de la esquina, güey. Doña Petra, la chingada, güey. Y el cártel de Sinaloa es Walmart. Sí, güey. Sí. O sea, en cantidad de dinero, de organización, de... Estructura, güey, ¿no? Tiene como toda una dicen, estructura financiera, y de toda comunicación publicidad. internacional, güey. O sea, esos vatos están en los puertos de China, en los puertos de la India, en los Viajan a puertos hacer de negocios a Japón, Hong Kong y el dinero involucrado. No hubo también hace Todo un esto, tiempo. güey, imagínate que le metes un impuesto, vergas. O sea, Ajá, claro, acabas con todo, güey. O sea, de con que. todo, Y ahora güey. sí que el pedo está en que es Todo una sigue, paletota, güey. pero sin matanzas, güey. Todo sigue. La gente va a seguir siendo adicta. Ese es el punto. Tu problema no está en las drogas. Tu problema está en la educación. Siempre lo va a estar. Porque como dicen, va a haber un problema de salud si la legalizan. No mames. Ya hay un problema de salud, güey. En Lo único Estados que vas a hacer va a Unidos. ser tu Yo- problema como oficial. De Aquí que, es un problema más que estoy tratando. Aquí en Jalisco, para nadie es un secreto, y yo que, bueno, he sido trabajado para el gobierno como asesor en redes, que Puerto Vallarta está bajo una estructura totalmente armada y construida por una estructura de narcotráfico. Si funciona,
también Puerto Todo Vallarta, Sinaloa si no casi, hay, güey. O no, sea, si no hay asaltos a los turistas, raro es el tipo que le roba una cartera a un turista, raro es el tipo que se propasa con una turista y la viola, ¿no? Porque evidentemente hay una estructura judicial, de salud, de economía, de tú te puedes poner en esta playa porque yo te doy permiso, ¿no? Sí. Yo lo que pienso al estar diciendo es que la legalización, en el momento que llegue Hacienda o el gobierno y le diga a don Narco o a los cárteles, bueno, ahora sí ya, bienvenidos a la sociedad, los perdonamos, hay indulto, pero me deben tanto, ahí sí empieza una verdadera guerra del narcotráfico contra el gobierno, porque vas a Pero decir, matarían políticos pero, que a lo mejor, pero el ay, gobierno, oye, que no se nos olvide eso, güey. O sea, otra cosa que también es difícil a veces dimensionar es de que, véanlo, para resumirlo, si el gobierno de México, con el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas que están a su cargo, dijera mañana, voy a acabar con los narcos, acaba con los narcos en menos de una semana, güey. No, estoy en No, desacuerdo con eso. no. La Tienen la logística y tienen, digamos, el paso abierto. Pero acabas de decir que son unas vergas estos güeyes. No, pero es que no lo puedes comparar con el ejército de un país, güey. Estás hablando, googlea cuántos efectivos tiene, güey. Pues O ve lo sea, que pasó allá en Culiacán, esa hace el septiembre. pero estás hablando de que son sus operaciones pendejas, como lo suelen hacer desde toda la vida. Pero tú dime, ¿por qué no hay cárteles en Estados Unidos, como en México? Porque O no los sea, dejan crecer, primero que nada. No dejan que crezca alguien tan poderoso. tienen un sistema judicial, digamos, no perfecto, pero que comparado con el mexicano funciona súper chingón. Ahora, por un lado es muy difícil crear eso, pero por otro lado queda muy claro, y a los cárteles también, o sea, de que la fuerza, cuando tú te metes con un estado, güey, porque no es nada más, les ganas en efectivos, güey, de gente, en número de gente. Les ganas en la legalidad, quiere decir que tú te puedes mover libremente, tú puedes ir a donde tú quieras, güey, todo el país es tuyo cuando eres el ejército. O sea, no nos... O sea, si no lo hacen es porque no quieren, Lo, estás diciendo. No, porque exacto. cuando lo hacen mal. No, porque no, o sea, no lo saben hacer, o sea, tendría que haber un plan, pero vaya, hay ejemplos en la historia donde los ejércitos están ahí por algo, güey, ¿sí? Y salvo el gringo, la gran mayoría de los ejércitos del mundo están ahí para defender a su clase dominante de que les cortan la cabeza como pasó en la Revolución Francesa. Por eso no ha habido una revolución en los últimos 100 años prácticamente exitosa. ¿Y yo por qué me saco este tema? Porque creo que es importante que mucha gente se dé cuenta, o las 10 personas que nos vean, 12, porque le cambié ahorita 12. de que esto es un gran engaño, güey. Porque el poder, cuando tú comparas el poder que tiene el Estado, güey, ni el cártel es Walmart, güey, pero ¿tú crees que Walmart le va a causar un... No, güey, porque la cantidad de ventajas de poder de fuego, de efectivos, de dinero, de recursos, de perseverancia, de apoyo, de logística, no tiene... Pero Aparte, no me digan que no creen que saben ahorita la ¿a Secretaría dónde de están Gobernación, ¿Dónde todos? ¿dónde están? están Por ejemplo, todos, güey? A huevo, yo, güey. O sea, yo tengo algo que contestarle a Manuel con el tema que usó de Puerto Vallarta. Es decir, hoy tienen una estructura bien definida, funcionan las cosas, porque funcionan. Para el turista va y no lo roban. ¿Por qué? Porque los que controlan ahí a la policía saben que no les conviene que empiecen ese tipo de crímenes menores, prefieren que compren droga, etcétera, etcétera. uh-huh. Y tú dices, ahora si llega el gobierno y les pide impuestos, pues en realidad ya el gobierno ya les cobra. Uh-huh. O sea, hay una relación ahí simbiótica. Los narcos tienen que pagar también. Le tienen que sí. pagar al policía para que les Exacto, eche el porque creen pitazo, que todo. hacen eso. Ya están en estructura. Si fueran tan así, ese es un buen ejemplo, güey. Si fueran así, ¿por qué tendrían que estar Nada más que la lana, en vez de pagándole al pasársela ejército a y las al arcas político? de la nación, pues se la quedan ellos. Ese es el Porque al fin y problema. al cabo saben, y el cártel de Sinaloa lo sabe, que si pierde ese control, sí se la va a pelar, no importa qué tan chingón crea que sea, güey. Y ellos lo saben, por eso juegan a esa política y por eso a ellos les conviene también una cierta división interna en el país. O sea,
Porque si hubiera un consenso político y social de vamos a acabar con esto a la madre ya mañana, sí se puede, güey. A huevo que se puede. Se tiene los recursos, se podría hacer. Ahora que el problema de la legalización de las drogas, nos estamos empezando a dar cuenta en este podcast o en esta charla, no es un problema de consumidores, es un problema de poderes. O sea, ¿qué va a pasar con los poderes? El fáctico, el que ya existe, votado en las urnas, y el que está atrás de él, que lo sostiene, ¿no? Que le permite a través de sobornos, a través bueno, cuando no puedes, le doy a despensas a muchas financiamiento, poblaciones. campañas, por ejemplo, Claro. También. Estoy de acuerdo. Cuando empezó la pandemia... No, pero es que el narco es toda una institución. O sea, imagínate, yo me imagino de que pasarían, hablando en este escenario imaginario de la legalización, de que ya se legaliza, güey, el narco es toda una institución, güey. O sea, realmente yo creo que, imagínate pasar una persona ¿cómo se dice? Non grata para la sociedad, a pasar a ser respetado. De que a decirle a Carlos Slim, te me quitas mi cielo, aquí voy yo, en la silla de mayor poder, ¿sabes? O sea, de que, ¿por qué? Porque ya todo lo que yo tenía, que no podía decir que tenía o que no me reconocían que tenía, ahora ya lo tengo y es legal y estoy haciendo un vergo de dinero y también apoyo con despensas. O sea, güey, sería como... También construyo, también hago política social, también hago todo lo que hace cualquier... Ajá, también lo que doy debería. apoyos a no sé qué. Güey, viviríamos ahora sí en lo contrario a un narcoestado, pero no narcoestado ilegal, un narcoestado legal. O sea, sería una verga, güey. O sea, yo creo que igual y a lo mejor hasta podrían... Yo creo que es más fácil, así en estructura, o a grandes rasgos, pues, no en estructura, pero a grandes rasgos, sería más fácil que el narco tomara control de la ciudad y lo haría a lo mejor hasta un poquito mejor que lo que que el hastío que estamos sintiendo de nuestros mandatarios, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque, güey, de que la lana no sé qué, saliste en un video que te robaste ligas, ¡pum! Plomazo, ¿sabes? No me sirves. ¿Por qué? Porque, o sea, de que a mí no me vas a estar robando, ¿sabes? Sí, o sea, también a ti te van a parar en la calle. Sí, te van a porque decir. le viste mal el culo a su morra, va a voltear y te va a pegar un plomazo en la cara, güey, vas a chingar. güey, O sea, ese es el problema, güey. O no sea, de nos, que no va a no haber nos una perdamos, legislación. es que por eso Tampoco, está Obrador tampoco. ahí, güey, porque todo el mundo dijo, ya estoy harto de lo mismo, voy a irme por... No, güey, la solución no es el suicidio. Pero Ahora sí. yo pienso, bueno, en respecto a eso, yo siento que sí, de que si el narco se hace legal y toda esta onda, como decíamos, en paquetes, güey, sería una nueva fuerza, no solo financiera, sino también política a nivel social, a nivel país. Pero yo o creo que sea, para hacerlo bien tendría que hacerse sinceramente como lo que dije de primero la educación y el sistema judicial, güey. Y ya creo que sinceramente si tú reformas esas dos cosas en 2 generaciones, en una generación, güey, el tema de legalizar o no las drogas sería sencillo y fácil. Probablemente en 30 años, siendo muy optimistas, probablemente en 30 años, en 40 años, ya el tema, la discusión no sería si las legalizas o no, sino cómo organizas, cómo haces estructuras, cómo potencias esto para que para que genere impuestos, para que genere mejor calidad de vida. Minimizar el daño, o sea, que sí, y también, que esté despenalizada, pero que no tenga acceso todo mundo a ella tampoco como si fueran dulces, no es algo que queremos tampoco. y también la correcta legalización, güey, o la correcta más bien adición de la estructura judicial y penal de qué pasa si la cagas estando en un estado Yo creo que eso es clave aquí. Porque así como no es lo mismo chocar porque, no sé, accidente total, güey, a de que chocar, venías pedo, la cagas, o sea, de que, ¿sabes? O sea, así como existe ese marco de decir que, güey, choqué porque, no sé, pasó y ya, a decir de que, güey, venía bien pedo y no vi el rojo, me lo pasé y choqué, ¿sabes? Es más pedo, güey. Lo mismo debe de haber la correcta sanción de que, güey, pasó esto, pero estaba en drogas y pues ni modo. Pues güey. sí, Y más. Ahora hay un problema muy, muy fuerte que también se ha planteado muy,
muy por abajo y que creo que todos estamos de acuerdo. Mientras siga habiendo estos payasos en el poder que tenemos ahora, una senadora como Jesús Rodríguez o un tipo que dirige el Fondo de Cultura Económica como Paco Ignacio, toda esta gente improvisada que permitimos que llegara al poder, un presidente que se ríe de esa manera de las masacres. Me parece que tendríamos primero que educar una clase política para que permita legalizar cosas y permita poner en estructuras de poder, de secretarías de salud, de secretarías, como dice Alex, de justicia y de educación, para que entonces nosotros, que como mexicanos es una realidad, tenemos una conciencia muy poco desarrollada de vida personal, de vida familiar, porque mexicanos, ¿verdad? Para que entonces este mundo ideal en donde, bueno, llégale pues a lo que quieras, al azúcar, pero sabes que si te pasas y no haces deporte vas a poner todo panzón. Llégale a la mota, pero sabes que si te pasas le puedes pegar a tu mamacita santa, ¿no? No, que Es los decir, drogadictos de mota no le pegan a su madre. oh, bueno, Pero pero voy a madre. no existe. Lo que quiero decir es que me parece que estamos en una situación muy compleja ahorita y sí es cierto que se va a abrir en la discusión legislativa en qué manos vamos a permitir que caiga cuando justamente estamos en una crisis de salud y vamos a agregar otra crisis de salud, ¿no? Evidentemente, pues tiene que pasar quizás un año más para que ahora sí lleguen a sus dulces de mota, ¿no? Pero aún así, en ese año todavía va a estar un gobierno como el que nos está encabezando, ¿no? No, y que tampoco se ven, no hay una como visión de que vaya a cambiar. No es que el gobierno que tenemos ahorita es muy malo, pero el que teníamos antes también era muy malo y el que teníamos Ujú. antes de ese también era muy malo. Entonces Claro, nadie nos claro. dice que el que vayamos a tener después, güey, me muero de miedo pensar que sea peor, pero con que sea igual de malo, pues ya estamos en el hoyazo, ¿no? Es que, mira, ya hablando, ya cambiando de tema y yéndonos al lado político, desafortunadamente esa mentalidad fue la que puso Andrés Manuel en la silla, Sí, en donde sí. está. Y ahorita todos los que votamos por él estamos de como que, hola verga, güey, no mames, güey, Pero es que porque Jaguar fue la que puso a Fox también y fue la que puso después a Peña A Nieto. Calderón. No, a yo, Peña, mira, no, a Peña Nieto, A a Fox. Calderón, yo siento que fue como, más bien a Peña Nieto, yo siento que sí lo puso, fue como que, el PAN no sabe gobernar, quítate, No, deja que lo haga alguien. y cuando se puso Fox, estábamos votando por el cambio. Estábamos Claro. cansados de 70 años del PRI. Dijimos, güey, que nos roben otros. Incluso esa era la broma, que nos Sí. roben otros. A lo mejor nos roban mejor. Y O pusimos el poquito. PAN y nos fue de la verga, güey. Y luego después dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor regresen el PRI, no mamen, porque esos nos robaban, pero nos tenían más o menos. Y pusimos a Peña Nieto. Y luego dijimos, ¿sabes qué? No mames, güey, ninguno de los dos funcionan. Demos la oportunidad a la alternancia, güey. Vamos a poner a Andrés Manuel. Es como cuando No, una novia, yo creo que con Andrés Manuel fue de que, a ver, elígame a mí, de que, no, a ver acá, a ver, ándale, güey, pásale, güey, ándale, siéntate. Ah, la verga la calle, chingada verga. O sea, Con Andrés Manuel repito una anécdota con Hugo Sánchez. Cuando Hugo Sánchez quería la selección nacional, estuvo chingue, mame y mame por años que quería dirigir la selección nacional. Y cabrón, es Hugo Sánchez, es un pentapichichi, no mames, es insoportable, pero es un pentapichichi. Entonces hubo un comentario de un güey que dijo, denle por el amor de Dios la selección, güey, porque tenemos de ganar. Si le va bien, ganamos porque le va bien. Y si le va mal, se sabemos que ya. ya durante todo el tiempo. Güey, ahí está Hugo callado durante todo el tiempo porque le fue de la chingada, güey. Andrés Manuel fue un poco eso. Es como, a ver, dénsela, güey. En una de esas... El peor es de que Andrés Manuel tiene como un chingo de no, gente idiotizada, güey. no, a mí sí me, o súper, sea, es un culto, güey. Pero a nos mí me estamos perdonan, desviando. pero el vato Desviando. está loco. Nos estamos desviando bien cabrón. Y Creo yo no que voté por él. podemos regresar. Como siempre. Sí, porque les vale madre que haga yo una bitácora de preguntas. Pero bueno, Vámonos. a dar las conclusiones porque ya como estábamos todos en drogas no nos dimos cuenta, pero el tiempo ya pasó. Ya llevamos casi una hora. Sé que nos ha pasado como así. Entonces, conclusiones. Jaguar, en general. Despenalizar o no despenalizar. Pros y contra. ¿Por qué sí, por qué no? Rapidito, chiquita, para que no nos vayamos de barras. Es un sí, pero no. O sea, pros económicos, sanitarios y ¿cómo se dice? De crecimiento social. Contras, no estamos preparados. No somos la generación que todavía está preparada para ello. Ni nosotros como pueblo,
ni los oficiales como judiciales, ni la estructura gubernamental a como está. Nos falta todavía. Emanuel. Totalmente de acuerdo con Jaguar. Creo que somos un pueblo que ni siquiera podemos elegir a nuestros gobernantes más que con la pura entraña y la hormona. Un pueblo que en 2 meses nos pusieron etiquetitas de esto está saturado de grasas y de todo. Seguimos comiendo. Es decir, somos un pueblo que entre más nos dicen no, y esa es una cultura que desde Octavio Paz la ha planteado, más decimos que sí, ya como chingados no. Imagino el primer día que se pueda vender mota, la gente, hasta el que ni siquiera fuma, o es más, hasta el que ni siquiera toma, se volvería no adicto, pues, pero sí muy rápidamente se atascaría, porque somos así. Creo que somos esta cultura mexicana, todos en muchos sentidos, del atasque, de mío, yo quiero más, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como no tenemos estructuras políticas ni gubernamentales que nos sostengan o que nos den primero una idea o nos vayan preparando, yo creo que una generación y media más estaríamos preparados, perdón por la redundancia. Yo creo que sí deben ser reguladas. Tenemos que tomar los pasos porque no creo que nos quede de otra y no creo que lo negativo que traiga esto vaya a ser peor a lo que ya tenemos. Tal vez es justamente lo que platicamos de esta mentalidad mexicana de pensar, bueno, estamos tan jodidos que hay que probar algo diferente. Y yo realmente creo que eso diferente no puede ser peor a lo que está ahora. Y creo que también es el inicio de un cambio, mencionando mucho lo cultural, la cultura. Pues la cultura ya está cambiando. Les di las 3 cifras de la percepción de los mexicanos frente a la legalización de la marihuana y cada vez hay más mexicanos que están abiertos a esto. Entonces, oye, perdón, rápido, Bernie. ¿Tú por qué sí. piensas que cambió la percepción? Me parece muy interesante que nos dieras tu punto de vista. ¿Por qué crees que la gente cambió del 2014 al 2020? Primero que nada, porque las encuestas lo dicen, que los mexicanos, cada vez más mexicanos están abiertos a la idea de legalizar la marihuana. ¿Y por qué están abiertos a legalizar la marihuana? Esta es mi opinión, porque lo vemos en la cultura. Hace 15 años, ¿tú te imaginarías a Justin Timberlake fumándose un porro en ¿qué era? ¿MySpace? No. Dale 15 años ahora, tienes a Justin Bieber haciéndolo y ya los jóvenes ya lo ven normal y no lo ven como algo que no les da miedo. Yo conozco a cientos de personas que la han probado, no les ha gustado, se les dio una pálida y dijeron ya nunca más lo vuelvo a tocar. Entonces yo no creo que la gente lo pruebe y se vayan a ser adictos y no tengo ese miedo con la marihuana. Digamos, si estuviéramos hablando del cristal, bueno, eso es otra cosa que la verdad sí me da un poco más de miedo. Pero yo creo que empecemos con esto. Eso es un proceso cultural que tenemos que ir, pues sí, caminando. Entonces, Además, y va a ser generacional. Si no empiezas, pues nunca vamos a, o sea, si vamos a empezar a querer que primero se reforme el sistema social, el sistema judicial, el sistema gubernamental, para luego hacerlo, creo que nos vamos a quedar esperando ese momento. Entonces, al final de cuentas, todos los cambios son sacudidores y probablemente los primeros años estén de la verga, güey. Pero eventualmente tiene que suceder que evolucione a más, ¿no? Rocker, bueno, es que también ese es otro problema mexicano. Queremos el cambio ya. Claro, güey, porque eso es lo que nos han prometido, güey. Andrés Manuel nos dijo que en 7 días se iba a acabar todo. Bueno, Rocker, tu conclusión. Bueno, yo reitero que lo que se tiene que cambiar fundamentalmente es la educación y que el sistema judicial está totalmente de la chingada en este país. Pero a corto plazo y siendo realistas, yo creo que sí se podría mañana descriminalizar, por lo menos, la marihuana, porque ciertamente no reducirías los niveles de violencia, estoy seguro que nada, ni un punto. A los narcos no les iba a causar ningún conflicto. Y al contrario, creo que podría ser una nueva fuente de ingresos de impuestos para el Estado. O sea, vaya, yo que consumo, a mí me gustaría poderlo comprar en un lugar seguro, ¿sabes? Que yo no sé de dónde chingado, porque lo cosecha no sé quién madre ahí en su jardín y me lo vende ahí todo gacho y ¿sabes? Estás haciendo algo ilegal. O sea, a mí no me gusta eso, ¿no? Y creo que es una oportunidad del gobierno de tener una nueva Coca-Cola, si quieres, sin eso, porque está más que comprobado, no es adictivo, güey. O sea, no es adictivo.
físicamente no es Creo adictivo. que la Coca-Cola sí es adictiva. Sí, es otro es podcast. que, Es otro podcast. Mire, es que hay que evitar el fake news y muchas mamadas. O sea, vean, es una googleada de una buena fuente, confiable, güey. Está más que documentado. El azúcar es adictivo, la nicotina es adictiva, güey. El café. No el alcohol, pero una madre que te genera el alcohol en tu cabeza, se puede o no, eso es también como genético. Tiene que ver con genética. Por ejemplo, yo no tengo nada de propensión al alcoholismo, afortunadamente, ¿no? Pero sí conozco gente que sí ha tenido eso. Entonces, es un problema más social y que la discusión de legalizarlo no deberíamos nada más empezar. Para empezar, hacer el marco legal de que una adicción no es un crimen, o sea, ser adicto no es un crimen, ser adicto a algo no es un crimen, para empezar, debería de haber se podría empezar a crear un sistema de apoyo en este sentido, o sea, desestigmatizar esta pinche imagen que se tiene, pues, ¿no? Y aparte tan brutal, porque meten en la misma cubeta a alguien que fuma mota con un güey que se inyecta heroína todos los días y que ya se está muriendo, ¿no? O sea, no es lo mismo, güey. Y entonces yo creo que del nivel del Estado debe de haber una aceptación de la realidad de las cosas, pero creo que estamos lejos de eso, sobre todo en la situación actual política, porque ahorita todo, hasta las putas máscaras se politizaron, o sea, entonces como todo ya está politizado, ya valió madre, pues, porque cualquier tema no va a ser abordado desde sus problemas fundamentales, no se van a meter en eso, güey. ¿Sí me explico? La pinche el Baster ya quiere hacer un partido político. Y lo va a hacer y seguramente obtendrá el registro. Y resulta que o sea, vean en qué pinches tiempos estábamos, Rocker, hablando de periodismo, donde ahora resulta que Loret de Mola es un puto super periodista, hazme el favor, y que, ¿sabes? Y Broso, y la oposición es Calderón. Estamos jodidísimos, güey. O sea, no hay quien nos salve, güey. No hay quien nos salve. Está muy bizarro, güey. Es una realidad muy bizarra. O sea, hablar ya de que la oposición es Calderón, güey. Los chairos es de echándole que, mierda ¿en a qué Proceso. pinche cómic de Mad Max estamos, güey? ¿Sabes? O sea, está bien postapocalíptica esta pinche realidad que tenemos ahorita, la verdad. Entonces, Hablando la única ya de forma que- de sobrevivir a esa realidad es con mota. Drogarse. Conclusión. Entonces, muchachos, legalizar la marihuana, particularmente, no para no hablar de todas las drogas, que tendría que ser un tema mucho más profundo, pero por lo pronto, legalizar la marihuana podría generar más impuestos, podríamos ser una potencia, podríamos hacer cosas bien maravillosas, pero somos México. Con eso nos despedimos. Podríamos llegar al quinto partido. Y tenemos un partido que se llama Tumor. Fue I rest my case. Existe cuál. Gracias por participar, Jaguar. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias. Jaguar, Bernie. Chingón. Roger, Emanuel, nos vamos. Es la despedida, sí. Mucho gusto a todos. Nos vemos Mucho en gusto. la próxima cuando hablemos del proceso biológico de la deforestación. Y ahora sí no tendremos seguidor. De un cambio, mencionamos mucho lo cultural, la cultura, pues la cultura ya está cambiando. Les di las 3 cifras de la percepción de los mexicanos frente a la legalización de la marihuana y